Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Claudia Furiati, directora de comunicaciones del Instituto. Claudia, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Danilo, muy buenos días a nuestra audiencia, muy complacida del tema que se va a tratar el día de hoy y bueno, agradecidos a todos por su participación. Gracias, Claudia. También nos acompaña Carlos Cobo, director de Desarrollo Institucional en el IEP. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo, Claudia, nuestro invitado del día de hoy, y un saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre el Índice Global de la Mentalidad Económica. Para esto nos acompañará uno de sus autores, quien es el doctor Carlos Newland. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, Master of Letters en Historia por la Universidad de Oxford y doctor en Historia por la Universidad de Leiden. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y ha publicado artículos en varias revistas sobre historia económica y desarrollo. Doctor Newland, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludo desde Argentina, donde estoy en este momento. Gracias, es un gusto que nos pueda acompañar. Doctor, quisiera empezar solicitándole que nos cuente aspectos generales de este índice, el índice global de la mentalidad económica, cómo nace, qué se busca con él, cuál ha sido la metodología que se implementó para realizarlo. Sí, en general yo hago historia económica y otros temas, pero en general uno parte de la pregunta general que qué es lo que hace que ciertas naciones puedan desarrollarse y otras no se desarrollen. Entonces, típicamente los economistas hablan de capital humano, niveles educativos, hablan de tecnología, también pueden hablar de clima. El clima ha sido un condicionante fuerte del desarrollo económico de ciertos países, la dotación de clima que uno tiene. También su situación geográfica puede ser muy importante. Y últimamente, por influjo especialmente de Douglass North, el Premio Nobel de Economía, él hablaba mucho de instituciones, de por qué tipo de instituciones tenía una economía y cómo impactaban en el desarrollo económico. Para dar un ejemplo, si hay instituciones favorables al desarrollo del mercado de capitales, uno tendrá un mercado de capitales importante, y si hay un mercado de capitales importante, habrá financiamiento para las empresas para desarrollar proyectos de corto y de largo plazo. Entonces, en ese sentido, ese tipo de instituciones, rule of law, como quieran llamarlos, era el respeto a la propiedad, parece ser importantes. Pero nosotros, el mismo Douglass North se hizo al final de su vida la pregunta, bueno, pero ¿de dónde salen estas instituciones? ¿De un repollo? ¿Salen de una bomba que tiró alguien en el cielo sobre un país? ¿Cuál es el origen de las instituciones? Y él mismo decía que las instituciones surgen en buena medida de la cultura económica que tiene un país. Entonces, si un país tiene una cultura y valores que fomentan los sistemas competitivos, la propiedad privada, la eficiencia, la productividad, si eso está en la cultura de la gente, nosotros podemos pensar que la gente va a elegir políticos o gobernantes que reflejen esas ideas, y esto después se va a plasmar en leyes. Entonces, más vale hay que tratar de entender mejor qué cultura económica tiene cada país. Nosotros en este estudio lo hicimos más concretamente sobre el funcionamiento de la
economía de mercado y una economía, lo que llamamos eficiente y productiva. Entonces la pregunta inicial es, o de afirmación inicial es, la cultura es importante, pero por supuesto es difícil medirla, como todo lo que está en nuestra cabeza. Y no se puede medir tan fácilmente con métricas usuales de magnitudes económicas. Entonces, cuando yo estaba pensando inicialmente en las primeras, después si quieren hablamos un poco sobre Chile, porque fue un resultado muy interesante de nuestro estudio, yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo medir en mi país, Argentina, cómo es la cultura económica? Obviamente, uno siempre aprende por los contrastes más que por lo que descubre, ¿no? Y yo me daba cuenta que el discurso político de los políticos argentinos en temas económicos era muy distinto al que yo escuchaba cuando escuchaba en Estados Unidos los que tenían los políticos norteamericanos, digamos. Había una muchísimo mayor preocupación de una economía libre y aún demócratas o republicanos, en ambos, que el que uno podía escuchar en Argentina aún de políticos como Macri, bueno, y por supuesto los políticos peronistas mucho más extremos, o más bien obviaban el tema en general. Entonces hay como una percepción de que, yo tenía la percepción de que había culturas distintas, pero bueno, cuando uno no puede medir las cosas se queda con la opinión subjetiva, personal que uno tiene, que está muy impresionada por los círculos con que uno actúa. Si uno se mueve a lo largo del mundo y solo ve a los centros liberales, va a tener una visión absolutamente distorsionada de lo que es el pensamiento en la mayor parte de los think tanks de todos los colores, ¿no? Entonces esa fue digamos, la preocupación inicial, ¿cómo medir esto? Y allí salió este índice, es un índice que empecé elaborando solo, después de manera mucho más sofisticada con un económetra húngaro, Palsegledi, que hicimos la primera edición del índice ya hace algunos años, y después, más recientemente, con el Atlas Network hicimos, y se sumó Berlitz, la última edición del índice, que lo quiera ver, lo puede ver en el último número del Cato Journal, que está colgado en la web. Entonces, está bien, nosotros nos interesa la mentalidad económica, lo que piensa, algo que está en la cabeza de la gente. ¿Cómo lo medimos? ¿Y cómo lo medimos internacionalmente? Porque uno podría decir, bueno, a nivel de un país, yo puedo sacar una encuesta preguntándole a la gente qué opina sobre la economía, pero a mí me gustan los contrastes, ver cómo se compara esto con la mentalidad de los otros países. ¿Hay diferencias en la dotación de mentalidad de distintos países? ¿Hay países que tienen mejor dotación del imaginario de cómo tiene que funcionar una economía respecto a otros países? Entonces nosotros encontramos esta fuente que es muy interesante, que se llama Encuesta Mundial de Valores, que se hace en todo el mundo desde 1980, y donde es una encuesta privada, hecha por iniciativa privada, así que depende si esa iniciativa privada existe en los países en que se hace. En muchos países no se hace la encuesta porque no hay un grupo local que lo haga, pero que mide un largo cuestionario de muchísimas preguntas sobre mentalidad en general, no económica. Religión, familia, lo que se les ocurra, política, corrupción. Entonces, de esas cientos de preguntas, nosotros tomamos las que mejor reflejaban una idea sobre el modelo económico. Y con esas preguntas, que fueron contestadas más o menos por 1000 personas de cada país, las tabulamos, las normalizamos
y hicimos un índice mundial donde, interrúmpame cuando quieran, donde nosotros medíamos la mentalidad en 3 variables más importantes. Una es qué opinión había sobre una economía eficiente, una economía competitiva, liderada por el sector privado. ¿Qué opinión había sobre la redistribución económica de un grupo de la población a otro? Y la tercera era qué opiniones había sobre la responsabilidad individual que tenía cada uno respecto a su desarrollo económico personal y los países. Bueno, con todas esas preguntas, que no eran las que a nosotros nos hubieran encantado, sino las que tenía la encuesta mundial de valores, que es hecha por sociólogos. Los sociólogos no se caracterizan muchas veces por tener ideas muy claras en economía, pero bueno, vale, esas 6 sirvieron. Y así hicimos el índice, que es bastante robusto y ha mostrado, digamos, un ranking relativamente constante en el tiempo. Bueno, eso es la presentación general del índice y de nuestra motivación, por qué trabajar en este tema. Ahora, si quieren podemos ver el resultado, pero quizás si hay alguna pregunta sobre la idea general y después pasamos a... Sí, Claudia. Sí. Precisamente viendo la metodología, que es bien acuciosa, nos llama la atención que estos 3, digamos, estas 3 variables, que son eficiencia, redistribución y responsabilidad, están establecidas como a la par, pero bien sabemos que cuando se trata del aspecto cultural, que toca la ética y la moral, la responsabilidad tiene mucho peso. Entonces, viendo, por ejemplo, indicadores del estudio del índice en 2020, Latinoamérica se ubicaba en el rango del 4º continente con mayor índice, ¿no? de este índice, pues. Pero la responsabilidad, me pregunto yo, en este caso, ¿qué tan importante es a la hora de ustedes valorar, o sea, más allá del indicador, por aquello de la institucionalidad, por aquello de la acción humana? Sí, yo no sé si es la más importante, porque estamos hablando de qué piensa la gente personalmente. Por ejemplo, a mí me parece bastante importante si la gente cree que un sistema competitivo saca lo mejor del individuo y lo hace trabajar más eficientemente, o si en general cree que la iniciativa privada es mejor que la estatal, más eficiente. La responsabilidad, por supuesto, y nosotros no quisimos empezar a jugar ponderando los factores de manera distinta, pero quiero decirles que hicimos algunos ejercicios y no daban resultados muy distintos. Obviamente, si uno va a mirar, como vamos a ver, los países, eso no está tanto en el Keystone, está mencionado, los países del norte de Europa, que salen muy arriba en el índice, los países nórdicos, le ponen más, creen muchísimo en la eficiencia, en la competencia, en el sector privado, pero valoran la redistribución. Entonces, en nuestro índice eso los tira abajo, pero eso significa que hay en el mundo culturas distintas, eso es lo interesante, y distintas de otros países valoran menos la redistribución. Interesante, América Latina valora menos la redistribución. Es interesante porque América Latina es de los países más, las regiones más desiguales del mundo, medida en cualquier medida. La distancia entre ricos y pobres es la mayor en el mundo en América Latina. Y sin embargo la población, estos son muestras estadísticas supuestamente no sesgadas, la población no capta eso como un gran problema respecto a las otras poblaciones. Así que no hemos podido, tampoco teníamos mucho, lo que se llama estadística, muchos grados de libertad para ir escarbando, porque eran mil entrevistas por país, y como sabemos que cuando vamos haciendo preguntas más finas, los grados de libertad
se van perdiendo y entonces los resultados tienen mucha más fortaleza. Yo lo diría, esto es como algo a brocha gorda, pero da, creo que ahora lo podemos mirar, algunos resultados interesantes. Si quieren vamos a un poquito a comentar qué es lo que nos dio. Sí, justamente, y de eso, doctor Newland, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo, de hecho, y entiendo que a medida que el puntaje es más alto en este índice, significa que las personas de dicho país pues no esperan que el gobierno desempeñe o regule ciertas actividades, sino que esperan que sea justamente de parte de la iniciativa privada. Yo tengo la percepción, y me gustaría ir ya un poco más al caso local, al caso Latinoamérica, tengo la percepción de que en su gran mayoría las personas sí esperan cierto tipo de regulaciones, sí esperan más intervención estatal y menos iniciativa privada, iniciativa individual. Entonces me gustaría saber qué encontraron en Latinoamérica, qué podría decirnos usted, qué considera la gente, cómo ven los latinoamericanos este tipo de temas, cuál es la mentalidad latina en este índice. Sí, yo cuando empecé a hacer este trabajo hace muchos años, comparé lo que hoy se llama la anglósfera, los países de habla inglesa, con América Latina, no hice todo el mundo. Y ahí me sorprendí que había un gran contraste entre la mentalidad económica, digamos, de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá inclusive, respecto al rol del Estado, a la eficiencia, a la productividad, a la distribución o no distribución, etcétera, etcétera, con países de América Latina. En ese momento yo lo había hecho solo, era mucho menos, esto salió publicado, está en si lo googlean lo van a ver, esto está en castellano. Ahí me empezó a salir algunos contrastes interesantes dentro de América Latina. O sea, no toda América Latina es igual. Ahora, en términos generales, como en general cualquier magnitud que uno tome, Argentina está en el medio de todas las América Latina está en el medio de todas las tablas. En ingreso per cápita está más o menos en términos medio en el mundo y en desarrollo financiero en el medio del mundo, entre los países más ricos y los países más pobres. Pero no todos los países de América Latina son iguales en cuanto a dotación de mentalidad. ¿Cuáles son las regiones que mejor dan este índice? Bueno, en primer lugar la anglósfera, que son estos países, los países que fueron colonizados por Gran Bretaña y que básicamente la población británica o del norte de Europa se trasladó a vivir en estos países. Y ahí dan los índices más importantes, y después, si quieren, vamos a ver qué está pasando hoy en día, porque están pasando cosas interesantes, lamentablemente. Los segundos en el ranking, países con mayor mentalidad pro mercado, son los del norte de Europa. Suecia, Noruega, etcétera, etcétera. En general, todo el norte de Europa. Lo que es muy interesante es que hoy en día, entre la generación joven, la parte de la población más liberal del mundo son los jóvenes de los ex países comunistas europeos. Checoslovaquia y todo ese tipo de países del norte de Europa, los países muchos de ellos eslavos. La juventud es muy, muy promarcado comparado con la juventud de todo el mundo. Hay mucha distancia ahí en lo que piensa un joven de lo que piensa un viejo, como yo, digamos. Un joven como vos o un viejo como yo. Los viejos, los que vivieron en el régimen comunista, están mucho más marcados por una economía, quieren una economía más interventora, más estatista, y los jóvenes son los más pro mercado del mundo. Es interesante, ya que estamos hablando, adelanto una cosa, es que se está dando un cambio muy fuerte en el mundo en los valores de los jóvenes de los países de la anglósfera. En los países de la anglósfera, por ejemplo Estados Unidos o Nueva Zelanda, que son en general culturas pro mercado, los jóvenes están mucho más a la izquierda que los viejos. Lo contrario, o mucho más
antimercado que los viejos. Eso uno lo ve en las elecciones de Estados Unidos, quiénes son los que siguen a Bernie Sanders y algo así. Son claramente muchos jóvenes. Entonces esto es muy preocupante porque Estados Unidos siempre fue el faro de ideas y de mentalidad pro mercado para todo el mundo. Eso se está perdiendo. Y en otro estudio que nosotros hicimos sobre los mayores influencers a nivel mundial, estudio que hicimos con Roberto Salinas y Juan Carlos Rocielo, que comparábamos todos los influencers de varios países de América Latina y de los Estados Unidos y España, claramente los influencers, por lo menos en Twitter, de los Estados Unidos, tienden a ser en un 75% de mentalidad más de economía interventora, antiliberal, antimercado. Por ejemplo, el mayor influencer mundial es Krugman, que claramente representa esta idea. Es decir, Estados Unidos nos está alimentando con un discurso más proestatista, más de intervención, que lo contrario, hoy en día, en los medios digitales, ¿no? Bueno, después viene otra región, pero viene América Latina, que está algo así como en la mitad de la tabla. Y allí yo diría, los países en esta última encuesta que están más arriba en la tabla son Colombia y Guatemala, y en el medio está Ecuador. Esto de estar en el medio, estos son encuestas que no se reflejan directamente en el tipo de partido político. Pero cuando uno está en el medio de una tabla, puede tener gobiernos pro mercado o antimercado según las distintas alianzas políticas y momentos en el que está viviendo en el país. No hay una dominancia de una ideología económica. Cuando bajo en la tabla, casi entre los países peores del mundo, peleando mano a mano con Rusia y Ucrania también, como de peor mentalidad, digamos, desde el punto de vista del mercado, está Argentina. Esto no sorprendería a nadie. Nosotros con ese tipo de mentalidad hemos generado un tipo de instituciones de uno de los países que fue más ricos en el mundo, que cada vez es más pobre, con manejos económicos horrorosos, intervencionistas, una cultura del subsidio, una idea de que no hay una restricción presupuestaria, del empleo público, a niveles espantosos. Obviamente eso va empobreciendo el país y ya nosotros no éramos siempre el país más rico de América Latina, ya nos han superado por lo menos Chile y Uruguay, nos van a seguir superando y nosotros nos estamos volviendo a América Latina término medio, Argentina poco a poco, y esto es fácil de verlo cuando uno no recorre Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene mucho capital anterior, pero invito a recorrer el Gran Buenos Aires y van a ver gran parte de la población viviendo como vive mucho de la población de América Latina, sin agua corriente, camino de tierra, poco iluminación, que son todos signos de que hay un bajo. Bueno, Argentina nos sorprende, ha vivido bajo 50 años de ideología peronista, que era muy antimercado y que sigue, es el partido político más exitoso del mundo, creo, porque sigue con toda la fuerza ganando elecciones y marcando esta idea, por ejemplo, que la inflación no es un fenómeno monetario causado por la emisión monetaria, sino que la inflación es otra cosa rara, y la verdad que lo único que logramos con ese tipo de mentalidad es hoy en día tener, no sé si es la tercera inflación más grande del mundo. Acabamos de tener la última inflación del mes, 5%, en un mes. Y ya se nota que no solo América Latina, África tiene muchísimas mejores instituciones que... nuestro deseo ahora no es ser América Latina, es por lo menos ser África. Si nosotros tuviéramos un gobernante africano que impusiera la política, estaríamos 10 veces mejor que estamos con
nuestros políticos. Así que nosotros miramos a África con envidia. No digamos del resto de América Latina, donde hay monedas estables. Todos los países de América Latina lloran, y los liberales lloran, porque son malos los gobernantes. No, les invito a, si quieren conocer el horror, vengan a la Argentina para espantarse totalmente. Doctor, sí. Usted, bueno, mencionaba casos como el de los jóvenes de Estados Unidos que tienen un pensamiento menos a favor de la libertad económica, y que eso nos permitía explicar por qué suelen votar por candidatos como Biden, por ejemplo, y además el caso argentino, que también, como ya comentó, fue una nación desarrollada, y que esta mentalidad económica la ha llevado a los resultados económicos que tiene en la actualidad. Y un caso que sorprende, pero que también nos puede ayudar un poco a lo que viene pasando, es el de Chile, ya que Chile ha sido una de las naciones más libres del continente, que ha tenido mejores resultados económicos, y sin embargo es el país del continente peor ubicado en el ranking, está justo un puesto por debajo de Argentina. ¿Cree que estos resultados de Chile en el índice de mentalidad económica pueden ayudar a explicar sucesos recientes como las protestas del 2019, además la elección de Gabriel Boric, que es un candidato, digamos, opuesto a esas reformas que le permitieron a Chile desarrollarse? Sí, el caso de Chile fue muy interesante para mí, porque cuando yo hice las primeras ediciones, que las hice un poco caseras, Chile salía muy mal, ¿no? Y la reacción de todo el mundo era, la verdad, lo que estás haciendo es medio una porquería, porque no. Chile ha pasado bajo una profunda experiencia pro mercado, y la mentalidad de la gente ha cambiado. Y ahora la gente ve, obviamente Chile fue un milagro económico, eso yo estoy de acuerdo, eso puede existir en la realidad con mediciones económicas, pero lo que importa es la imagen que tenemos en nuestra cabeza de la realidad. Y yo puedo ser muy rico, pero creer que estoy muy mal, porque me imagino que estoy mal, me comparo con lo más rico del mundo. Pero, y así funcionamos los seres humanos, ¿no? Y entonces me daba muy mal, y fui muy criticado, cuando hicimos el primer índice, ya más serio con Pal Segledi, nos volvió a dar mal, nosotros estábamos hermanados, Argentina con Chile. Y ellos no tenían peronismo, nosotros sí lo teníamos. Era como si la cordillera no existiera, salvo que Chile le estaba yendo muy bien económicamente y Argentina siempre muy mal. Entonces yo me acuerdo, fui a presentar a Chile y estaba la gente del gobierno anterior y medio se reían. Yo decía, mire, acá hay un contraste entre instituciones y mentalidad. Y esto en algún momento va a empezarles a causar problemas. Bueno, estos argentinos siempre hablan de más y opinan de todo, y bueno, yo medio me callaba. Y nosotros opinamos, creemos que sabemos todo en todo momento de todos los temas y que somos superiores, y la verdad que después la realidad nos demuestra lo contrario. Pero yo dije, cuando hicimos la última edición del índice, otra vez lo mismo, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba en una reunión en México, y me había tocado estar en una cena con chilenos liberales. Entonces, y esto fue una semana antes de que empezaran las protestas en Chile. Y yo había tomado unas pocas copas de más y me empecé a cargar a los chilenos. Le dije, miren, ustedes están sentados sobre una bomba, un volcán que va a explotar en cualquier momento. No es que me lo creía, pero decía, ustedes tienen la mentalidad de la gente por un lado y la realidad económica por el otro. Bueno, jajaja, argentino tonto, qué sé yo. A la semana empezaron las revueltas y a las 4 semanas me estaban llamando para escribir un capítulo, un libro que hicimos con otro profesor argentino, Ocampo, para explicar la experiencia chilena, que salió publicado en un libro en Chile en base a esta encuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Chile? Por eso es muy peligrosa la situación de los países a los que les va bien, porque es inestable esa realidad. Estados Unidos, que es uno de los mayores éxitos mundiales de éxito económico, es inestable desde el punto de vista ideológico. Y lo mismo Chile.
En el caso de Chile, hay que recordar que antes del gobierno militar de Pinochet, de la dictadura, lo que ellos habían elegido era marxismo, la gente. No había elegido liberalismo, había elegido marxismo. Y que todas las reformas económicas fueron impuestas por la fuerza, de arriba para abajo, no por votación de la gente. Obviamente, cuando yo aplico instituciones de mercado, la economía funciona, pero eso no cambia la mentalidad de la gente. La gente, esa mentalidad siguió siendo, estando allí semioculta en las penumbras y de pronto explotó. ¿Por qué explotó? Porque por la ley chilena electoral no es obligatorio votar. Entonces se estaba viendo que votaba una parte de la población, no votaban los pobres, ni no votaban los muy jóvenes. Y eso estaban de alguna manera fuera del sistema político. Y eso explotó. En algún momento dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con esto, salimos a la calle y han terminado detonando ideas que ni en Argentina existen de orientación. Ahora, yo confío que Boric se está mostrando, creo que, más prudente, y una cosa es lo que uno dice en la tribuna y otra cosa es lo que dice, lo que hace cuando gobierna, y yo espero que lentamente él se está mostrando más prudente en las medidas y todo va a converger. Venimos de 3 años de locura mundial, de gasto público, emisión monetaria, que está minando la economía mundial, ¿no? Inflación en Estados Unidos de 10%, está minando la moneda que usamos todos en el comercio internacional. Y parte de esta reacción a la pandemia, que ha sido emitir, está sustentada también en algo así como una ideología económica mundial, término medio, ¿no? Sí, bueno, creo que justamente este caso que nos comenta, el de Chile, nos dice la importancia de hacer estudios como este que ha realizado el Índice de la Mentalidad Económica, que en su edición más reciente fue publicado también con el apoyo de Atlas Network. Y bueno, le quiero agradecer, doctor Newland, por habernos acompañado en este programa. Hemos conversado temas muy interesantes. Agradecerle también a Claudia y Carlos por haber participado en este segmento. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. En este nuevo segmento estaremos hablando sobre iniciativas que existen desde las democracias liberales, en particular institutos enfocados en la defensa de la libertad para ayudar al pueblo ucraniano. Para hablar sobre este tema tenemos como invitada a Hani Crevelari. Ella es gerente de Relaciones Institucionales de Atlas Network. Cuenta con una maestría en Economía Aplicada en la George Mason University y además posee estudios complementarios en la International Business School en Brasil y el Instituto di Studi Economici per le Occupazione en Italia. Hani, un gusto que nos puedas acompañar. Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Igual, felices de que nos acompañes en este segmento. Hani, quisiera empezar preguntándote cuáles son las iniciativas con las que cuenta actualmente Atlas Network para apoyar a sus socios en Ucrania y en general apoyar a este país que, como sabemos, está en una situación de conflicto con Rusia. Claro, un poco más de información sobre Atlas para que pueda entender lo que estamos haciendo en Ucrania. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tiene la misión de aumentar la prosperidad global mediante el fortalecimiento de una red de organizaciones asociadas independientes que promueven la libertad individual y se comprometen a identificar y eliminar las barreras del florecimiento humano. Y como IEP es uno de nuestros socios y hoy tenemos más de 500 organizaciones asociadas en todo el mundo.
Entonces, Atlas Network financia proyectos de nuestros socios y proporcionamos entrenamiento para que ellos ejecuten estos proyectos con lo máximo de éxito posible. Lo siento por mi portuñol, es un poco, tengo un poco de acento de Brasil, pero entonces en Ucrania nosotros tenemos 9 socios que ya hemos trabajado con ellos por años y estos socios hacían cosas muy buenas en Ucrania. Y, por ejemplo, ellos recientemente con todos juntos pues, trabajando para cambiar una ley en Ucrania de la época soviética que no permitía que los agricultores venden sus tierras. Entonces, si ustedes eran agricultores, por ejemplo, ustedes tenían que se quedaron con su tierra para siempre, porque solo el gobierno que podía tener esta decisión. Y trabajaron mucho duro para que cambiasen esta ley. Recientemente pasado, pero ahora su enfoque es otro, ¿no? Entonces, recientemente en diciembre, todos estamos juntos en Miami para nuestro evento anual, el Liberty Forum en Freedom Dinner. Estamos celebrando todo el progreso que tenía en Ucrania. Cuando esto pasó, entonces, cuando Rusia invadió a Ucrania, iniciamos conversaciones con nuestros socios, y así para preguntar cómo podemos ayudar, cómo nuestra red puede ayudar a nuestros socios en esta región. Entonces, después de escucharlos, lo primero que hicimos fue empezar el Ukrainian Freedom Fund, un fondo para nuestros socios en la región. Estos fondos recaudados con el objetivo de apoyar a nuestras valientes instituciones asociadas independientes con sede en Ucrania y apoyar sus esfuerzos para mitigar el costo humano de la guerra. Entonces, nosotros, como dice, tenemos una relación de confianza muy grande con nuestros socios y por eso ellos que están viviendo estos tiempos atroces son los que reciben los fondos y deciden la mejor manera de usarlos. Entonces, la guerra y las incertidumbres que la presidieron ha traído serios retrocesos a estas organizaciones que son y serán cruciales para el futuro de la libertad en el país. Entonces, el personal ha sido desplazado, los financiadores que tuvieron en Ucrania ya han perdido, la infraestructura está dañada. Entonces, queremos brindar un salvavidas a nuestros valiosos socios, mostrarles la solidaridad que existe en el movimiento por la libertad. Entonces, con esos fondos, estamos conectando a nuestros socios europeos que tienen los medios para ayudar a nuestros socios ucranianos. Estamos proporcionando fondos para suministros de alimentos, de agua, de ropa, de medicina y armaduras protectoras desde la frontera, en la que el Ukrainian Freedoms for Liberty, Institute for Economic Leadership, Bendezuki Free Market Center y el Center for Economic Strategy, todos son nuestros socios en la región y están involucrados en este esfuerzo. Y también estamos proporcionando fondos para mantener estas organizaciones y su personal, para que pueda continuar su trabajo en la región, mismo que muchos tuvieran que huir de Kiev. Finalmente, también ayudamos a mantener la conectividad entre nuestros socios ucranianos y nuestros socios en la red global. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el Human Rights Foundation para distribuir teléfonos, teléfonos y ¿cómo se dice? Starlink, para distribuir, entregar kits de Starlink para nuestros asociados para continuar su proyecto en Ucrania. Entonces, este es lo principal de los fondos que estamos usando para esas actividades en Ucrania. Ani, gracias de verdad nuevamente por aceptar esta invitación y poder llevar a nuestros escuchas esta iniciativa que lleva adelante Atlas Network y sus socios, que ya nos menciona en el caso de Ucrania, son 9 organizaciones que se dedican justamente a enarbolar los principios
la libertad y lo que sería una economía abierta, que justamente estos principios de alguna manera se ven confrontados a lo que actualmente está viviendo la nación europea por esta invasión de Rusia. Y nos has comentado un poco la iniciativa del fondo, qué es lo que se ha propuesto y a dónde está, digamos, invirtiendo estos esfuerzos, no solo de fondos monetarios, sino además de orientación, de aliento, de tantas, digamos, complementos a lo que sería solamente un apoyo económico. Pero en el caso de estas nuevas organizaciones, cuéntanos algo un poco más. Ellos, entiendo que algunos sí han sido también desplazados, o la mayoría han resultado ser profesionales desplazados de su lugar de trabajo. Si la mayoría está en Kiev o estaba en Kiev, ¿a dónde se encuentran? ¿Hacia dónde se han ido? Si algunos se encuentran dentro todavía del país. Y luego, ¿qué es lo que más reportan ellos un poco como inquietante, más allá de, pues, por supuesto, la parte de la violencia, ¿no? Claro. En cuanto a la actividad que venían realizando, ¿cómo la han reorientado? Sí, entonces tuvimos una llamada con ellos en el comienzo. La mayoría se fue de Ucrania para Polonia se quedaron en Ucrania, en Lviv. Pienso que es como se pronuncia Lviv, que está en Ucrania también. En realidad, nuestro vicepresidente ejecutivo de los programas internacionales, el doctor Tom Palmer, el día 1 de marzo, se fue a Polonia y de Polonia regularmente viaja a Lviv, donde se queda la mayoría de nuestros asociados en Ucrania, y donde está haciendo un trabajo humanitario como llevando medicina a los refugiados y los que se quedan en Ucrania y ayudando a nuestros socios también en suelo Ucrania. Entonces ahí está hablando con ellos, orientando en cómo hacer, cómo continuar sus actividades, qué proyectos necesitan hacer para cambiar esta situación. Y lo siento. Entonces está trabajando en suelo con nuestros socios para fortalecer el movimiento de libertad en la región. Entonces, a medida que caen las bombas, las donaciones también caen y es increíble la solidaridad de nuestros movimientos, ya que todos tienen preocupaciones inmediatas. Así, estamos llevando un vacío para asegurar que las ideas de voluntarismo sobreviven a los asesinatos y la destrucción. Entonces, escuchamos de la situación en Ucrania no está terrible. Es muy difícil para nuestros socios. Encontrar conectividad es muy difícil, pero como hemos mirado en la media, muchas personas están haciendo de todo para ayudar. Personas individuales haciendo de todo. Y fue lo que vimos. Entonces, los hombres que trabajan en otras asociaciones tienen que se quedar en Ucrania para combatir, para se juntar ¿cómo se dice? Los militares de Ucrania están en guerra. Las mujeres, infelizmente, pienso que casi todas se fueron de Kiev. Si tiene algunas que se quedan ahí, es de Lviv, donde Tom Palmer está visitando también. Entonces, están intentando mantener la defensa libertaria en Ucrania y Rusia, y esto aprobado principalmente es sorprendentemente un amor por la libertad común, en lugar de un odio colectivista hacia los demás. Entonces, también mantenemos la mayor parte del dinero que recibimos en reserva para permitir que nuestros socios trabajen por la libertad y un gobierno más limitado, con libertad de expresión, intercambio de ideas y comercio y vida en general, o sea, el sistema simple de libertad natural de Adam Smith. Y lo increíble es que mismo que sea una guerra empezada por Putin, que viene de Rusia, no tiene odio por Rusia.
lo que quieren es libertad, están promoviendo libertad no solamente en Ucrania, pero también en Rusia. Hay proyectos que están enfocados en comunicar la verdad para Ucrania, para Rusia. Por ejemplo, como un proyecto de campañas en la media social para que podamos abrir sus ojos, ¿no? Porque la situación en Rusia es muy difícil, es muy controlada por el gobierno autoritario. Entonces, es increíble que mismo con todo lo que pasa, no tienen odios en su corazón. Tienen enfocado por la libertad y mismo que la situación no sea buena en Ucrania, es muy, ¿cómo se dice? Muy calienta su corazón saber que todas las personas están se uniendo para poder promover más y más libertad. Y me parece que no es una tarea fácil, pero es una situación que puede cambiar la idea de toda la región sobre la importancia de la libertad, porque muchas personas están diciendo que, por ejemplo, uno de los motivos de promover comercio exterior e interior era para que se quede más en paz. Y muchas personas piensan, porque Putin invadió a Ucrania, esto no funciona, pero en verdad es el autoritarianismo, es ¿cómo se dice en español? Dictatorship. Como lo dictador es lo siento, mi español está más o menos, es ¿cómo se dice? El problema es lo dictador, porque no mira lo bienestar de sus ciudadanos, mira su propio interés y con eso pasa por el bienestar de cualquier persona. Entonces, Rusia invadiendo Ucrania es prueba viva más una vez que ese tipo de gobierno no funciona y no debería existir. Entonces, en Ucrania tenemos muchas esperanzas de que este movimiento liberal crezca mucho más y se expanda hasta Rusia. Carlos, sí, por favor, adelante. Sí, primero, bueno, Hani, quería saludarte y primero felicitarte, ¿no? Felicitar a Atlas. De hecho, yo me estoy enterando del trabajo que ustedes están llevando a cabo en este momento en Ucrania. De hecho, me impresiona mucho, digamos, saber que personas como el doctor Palmer se encuentra arriesgando incluso su vida, ¿no? Por la libertad, por el bienestar de ciudadanos, de personas que no conoce, ¿no? Pero por querer ayudar. Y eso me impresiona muchísimo. Felicitaciones a ustedes, me encanta. Lo veo con muy buenos ojos, ¿no? Y creo que la gente debe enterarse de este tipo de organizaciones, de este tipo de trabajo que ustedes hacen totalmente desinteresado por ayudar simplemente a los demás. Y en base a esto que estoy mencionando, quería preguntarte, nosotros desde Ecuador, los ecuatorianos que te están escuchando en este momento, ¿crees que hay alguna forma en la que nosotros podríamos ayudar de alguna manera? No necesariamente económica, ¿no? Pero que tal vez podríamos aportarles a ustedes de alguna manera. Uh-huh. Sí, entonces, si económicamente quiere ayudar con fondos, por ejemplo, usted puede accesar nuestro website, donde puede donar dinero directamente ahí. Ya hemos recibido más de $1 millón de 132 donadores, entonces estamos con un movimiento muy bueno, pero para ayudar para ayudar de otras maneras es un poco difícil, porque si necesitas, yo sé, lo que pueden hacer es si tienen una idea de cómo para ayudar, por ejemplo, si usted quiere donar mantenimiento, si tiene información sobre personas que viven cerca de Ucrania, que pueden traer personas de Ucrania refugiados para su casa, puede enviar esta información para nosotros, que podemos conectar ustedes con otras organizaciones que están haciendo trabajo con Ucrania también. Entonces, lo que podemos hacer, lo mejor que podemos, es ser la punte y conectar con las organizaciones que están haciendo otros trabajos. Entonces, me envié un email, dije, Hani, yo tengo esto que puedo hacer, yo conozco a esta persona, quiero estar más envolvida, ¿qué puedo hacer? Entonces, de ahí ya puedo ayudar. Pero es una situación muy difícil.
es un poco frustrante, ¿no? Porque no puede hacer nada inmediatamente con sus manos, pero hay muchas personas con la voluntad de hacer mucho, entonces conecta con nosotros, que de ahí podemos discutir un poco más de saber cómo podemos ayudar de otras maneras. Hani, precisamente la articulación institucional entre organizaciones no gubernamentales es una manera, ¿no?, de hacer sinergia y amplificar ayuda. Lo es para el caso de Ucrania, y ya mencionamos entonces a la audiencia que pueden entrar al sitio web de Atlas Network, creo que es org, para obtener más información, o a través de nuestras propias redes sociales estamos informando sobre el tema, pero además hacer énfasis en eso, que la articulación institucional en función de reforzar estos mensajes también de lo que es el principio de la libertad, que cuando vemos una situación extrema, ya como es el caso de Ucrania, que justamente voluntariamente su ciudadanía quería otro destino distinto a lo que puede ser un sistema colectivista, como bien señala, plantean la posibilidad de entrar en la Unión Europea, era hacia esa ruta que estaba orientándose, y sin embargo no lo dejaron decidir por sí mismo, se impone otra situación, y bueno, ahora las necesidades ciudadanas son otras. Creo que parte de la labor también es seguir advirtiendo sobre estas amenazas que hay ante las libertades ciudadanas. También en la región, en Latinoamérica, ustedes tienen una visión y una labor muy importante a través también de sus, junto a sus organizaciones aliadas. Y bueno, queríamos conocer un poco en el caso de Latinoamérica qué esfuerzos se están realizando, sobre todo para la formación, digamos, de los jóvenes, para que entiendan un poco más allá de sus realidades particulares, y que no refiere solamente a una visión maniquea de capitalismo o socialismo, sino que va más allá. Tiene que ver con los populismos, tiene que ver con maneras autoritarias del poder. Entonces, bueno, que nos expliques los programas que lleva adelante a través también de tu unidad para que esto tenga receptividad en los jóvenes que están formándose como líderes. Claro. Como yo hablé, nosotros no hacemos proyectos, pero nosotros apoyamos los proyectos de nuestros socios. Pero podemos tener enfoques específicos en el investimiento en las ideas de uno de estos. Tenemos varios grants que enfocan esto específicamente. Uno de ellos se llama International Student Grant, que nuestros asociados pueden aplicar, y enfoca específicamente en trabajar con los estudiantes de la escuela, de las universidades, para diseminar las ideas de libertad, de clásico liberal, para que las nuevas generaciones entiendan la importancia de esas ideas. Entonces, nosotros trabajamos muy próximos de varias organizaciones en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa, todos los continentes, para diseminar estas ideas. Entonces, pero lo que hacemos es, nosotros confiamos en el conocimiento local de nuestros asociados. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos envían un proyecto, una idea, aprobamos, y cuando aprobamos, ayudamos con los fondos y con el entrenamiento. Entonces, no tenemos un foco específico nosotros en decir lo que deben hacer. Ellos nos dicen que necesitas hacer, y nosotros apoyamos. Entonces, trabajamos muy próximo con, por ejemplo, Students for Liberty en los Estados Unidos, y Estudiantes por la Libertad en la América Latina, en Brasil también. Ellos hacen muchos proyectos fantásticos que enfocan en todos los tipos de comunidades, todos los tipos de audiencias, en las generaciones más jóvenes. El ejemplo que me gusta más hablar es de Students for Liberty Brasil, porque yo soy brasileña, pero tiene un
tuvieron una fuerza muy, muy grande. Empezaron en mitad de 2010, por ahí. El Atlas Network fue la organización que ayudaron a empezar con sus primeros fondos, cuando eran solamente algunas personas jóvenes juntos que querían cambiar el país. Desde ahí hasta hoy ellos tienen miles de personas que hacen parte de su proyecto y es evidente el cambio de idea en el país. Porque si usted ha visitado Brasil antes de 2010 y después ahora, puede ver cómo que hay cambiado las políticas. No estoy diciendo que Brasil es perfecto, no, muy, muy lejos de esto, pero es muy evidente que hicieron un trabajo fantástico. ¿Y cómo que hicieron? Ellos hablan de manera, como se dice, cariñosa, como hablan de manera sin criticar a otras personas en manera hostil. Hablen abiertamente, hablen con cualquier persona que tiene preguntas para él, mismo que no esté en el movimiento liberal. Yo pienso que este es el punto mejor que hicieron. Fueron abrir sus puertas para el pluralismo, para hablar con otras personas y demostrar de manera lógica, eficiente, pero también emocional, porque tiene que conectar con las personas de una manera emocional. Y a veces lo que pasa en nuestro movimiento es que somos muy científicos todo el momento. Pero es muy difícil para que las personas entiendan los principios clásicos liberales fácilmente. Cuando clica, tú entiendes, pero pasa mucho tiempo para eso. Entonces, hicieron muy bien trabajo con esto. Generalmente, esto es uno de los sucesos que me gusta hablar. Pero hay proyectos como esto en toda parte del mundo. Tenemos en Chile, tenemos en Bolivia, en México. Como dice, siempre tiene que ser parte de la idea de nuestro socio local, porque nosotros no sabemos lo que pasa ahí todo el día, no sabemos cuáles son los problemas que tiene, entonces tiene que ser de nuestros asociados en confianza total para que ellos ejecuten los proyectos que quieran. Bien, bueno, ha llegado el momento de cerrar este programa. Te quiero agradecer, Hani, por comentarnos esta iniciativa particular que tiene Atlas Network ante esta difícil situación que está experimentando Ucrania. Y además, los proyectos que cuenta en general Atlas Network. Justamente en el segmento anterior hablábamos sobre el índice de mentalidad económica, el Global Index of Economic Mentality, que también fue publicado por Atlas el año pasado. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte por habernos acompañado. Agradecerles también a Carlos y Claudia por participar en este programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal. Gracias.